¿Alguna vez te has preguntado cómo es un agujero negro? No qué contiene ni cómo funciona, sino ¿cómo es? Esa fue la pregunta que me hice una noche cualquiera, y lo que ocurrió después, bueno, todavía me cuesta explicarlo. Pero no estoy aquí para convencerte de nada, estoy aquí para contarte una historia. Hola a todos, de nuevo los saluda Ricardo, espero se encuentren muy bien. Si estás aquí por primera vez, en la descripción del video voy a estar dejando los links de los primeros 3 capítulos y además el link del capítulo 3.1, que es una extensión del último que hicimos. En caso que no entiendas algún concepto o alguna palabra en particular, te invito igualmente a que te sientas completamente libre de dejármelo en los comentarios, o también puedes visitar los videos, que con toda la seguridad del mundo Pollux lo más probablemente es que ya no lo haya explicado en algún otro de los videos anteriores. Cuando era niño, mi papá me contaba que nada podía viajar más rápido que la velocidad de la luz, y durante muchísimo tiempo creí que esa era la única frontera real de este universo. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de intentar movernos más rápido, buscáramos algo un poco más extremo? ¿Qué tal si la verdadera forma de superar esa barrera no fuera corriendo más rápido, sino colapsándonos sobre nosotros mismos? En los capítulos anteriores de Pollux me hizo ver la velocidad de la luz no solamente como una propiedad fundamental de la luz, sino además como el límite del propio universo. Es como una especie de flujo, un ritmo que él ha denominado ordo, ¿no? Y hoy en este capítulo lo que Pollux va a intentar proponernos es que nos acerquemos a este límite, a esta constante universal, pero desde una perspectiva diferente, no a través del desplazamiento, sino a través de la masa. En este capítulo Pollux me invita y me reta, de hecho, a imaginar algo que todavía para mí es muy incomprensible, es muy difícil de ver, y es un punto tan masivo, tan infinitamente pequeño, que pareciera incluso romper el propio tejido del espacio y del tiempo, del universo tal cual como lo conocemos. Vamos a intentar cruzar esta barrera, y no persiguiendo efectivamente la velocidad, sino alcanzando el peso de lo infinito. Gracias. De la ciencia y la duda, capítulo 4. Pero entonces, ¿lograron viajar más rápido que la velocidad de la luz? Lo interrumpí repentinamente, como quien anhela saber más. Recobré la compostura, recordando que no creía las patrañas que me estaba contando. Claro que no, sonrió Pollux mientras continuaba hablando. Ya te dije, incluso sus teorías actuales lo dicen, de hecho, desde hace más de 100 años. No se puede superar la velocidad de la luz. Con un tono quizá un poco exaltado le contesté inmediatamente: bueno, vaya al grano, ¿cómo lo pudieron haber logrado? Pollux me observó en silencio por un momento antes de comenzar a hablar. Al principio nos costó saberlo, pero la respuesta era realmente simple: hacerse tan pesado que ese flujo no te pueda mover. Es una buena metáfora, creo que puede ayudar a explicarme mejor. Bueno, verá. Primero, tendríamos que imaginar de qué forma se podría ser tan masivo que ni siquiera un flujo que avanza conforme a la velocidad de la luz te pudiera arrastrar de manera involuntaria. Creo que coincidirías conmigo que dicho peso debería ser infinito, o lo que es lo mismo, su masa debería ser infinita. Desde el punto de vista de la aceleración y la velocidad, se podría conseguir una aproximación a esta constante desplazándonos a la velocidad de la luz, pero ya sabemos que es imposible que un cuerpo con masa pueda siquiera alcanzarla. Pero no es la única forma de conseguir una masa infinita. Una masa tan infinita, tan pesada, que incluso puede curvar y deformar el espacio y el tiempo a tal grado que ni siquiera la luz o el ordo puedan escapar. Yo creo que es hora de hablar de los agujeros negros. ¿Agujeros negros? No pude evitar interrumpirlo, tratando de comprender hacia dónde iba. ¿Quieres decir que alcanzaron una masa tan infinita como la de un agujero negro? Sí, exclamó Pollux. Para que me puedas comprender, imagina conmigo de qué tamaño puede ser la singularidad de un agujero negro. Hagámonos de verdad esta pregunta y tratemos de imaginar su tamaño, su diámetro, su dimensión, su anchura y su angostura. Vayamos hasta el fondo más infinito e inconmensurable, hasta lo más profundo posible, donde toda la materia, por su mismo peso, se ha comprimido a tal punto que incluso los fotones que pudieran haber emitido alguna vez no existen, no son observables. ¿De qué tamaño podría ser? Es decir, a simple vista un agujero negro podría parecer gigante, pero ¿cree usted que el punto más singular del universo, donde toda la materia que ha entrado en su horizonte de sucesos y ha desaparecido por su masa infinita, mide tan siquiera 1 centímetro? Me resulta poco creíble que justo ese punto, donde ni siquiera un fotón puede escapar, sea del tamaño de un grano de sal. Es decir, no porque lo último que desde fuera
se vea o perciba sea el horizonte de sucesos, quiere decir que es el punto más singular. Para que pueda comprenderme, el radio de Schwarzschild no es ni de cerca el punto más singular de un agujero negro. Eso es solo su horizonte de sucesos. La verdadera singularidad es el punto donde hay una concentración de masa y energía que la fuerza gravitacional es infinita. Traté de seguir su razonamiento con cautela y continué. Entonces lo que intentas decir es que alcanzaron esa singularidad de alguna forma, una masa tan concentrada que ni el tiempo podría resistirse. Precisamente, contestó Pollux. Su voz no cambió de tono, pero sus palabras pesaban un poco más ahora. Imagine que tira usted una roca en un estanque completamente inerte. Imagine la piedra sumergiéndose en el agua inmóvil, dejando una estela de vacío que lo sigue de cerca. Entre más fuerte vaya la roca, entre más rápido vaya la roca, más profundo llegará. Imagine ahora un estanque profundamente infinito siendo impactado por un cuerpo perfectamente hidrodinámico, con masa y velocidad infinita, generando la más perfecta cavitación. Tal masa, tal velocidad y tal profundidad que la cavitación o depresión que se crea en la superficie del agua justo en el punto de impacto nunca se cerrará sobre sí misma, nunca crearía olas ni salpicaduras. Esa cavidad de impacto proyectada en el infinito, ¿de qué tamaño sería? De ese tamaño, e incluso más pequeño, es la singularidad de un agujero negro. Imagine que la singularidad de un agujero negro se puede reducir hasta el infinito, aún menos que la escala de Planck, hasta donde la función de onda ha colapsado, donde el flujo del tiempo se ha roto, donde el borde es tan afilado que ni siquiera un fotón podría escapar. Ahí se rompe el flujo que le he mencionado en varias ocasiones, el ordo. Se transgrede la constante universal, el ritmo en el que el universo puede existir sin contradicciones. Y al final, como te lo he mencionado en otras ocasiones, tanto lo más grande como lo más pequeño en sus extremos más infinitos son virtual y matemáticamente idénticos, indistinguibles uno de otro. La singularidad de un agujero negro no es más que el mismo Logópides en su más vasta extensión. A nivel cuántico, continuó Pollux con su razonamiento, cuando todo colapsa y toda la masa que ha atravesado el horizonte de sucesos ha implosionado sobre sí misma, básicamente se rompe la más fina de las membranas, la más diminuta de las capas, incluso en la escala de Planck, y por tanto, del universo mismo. En ese instante, en ese lugar donde todo ha colapsado, por supuesto que no ha desaparecido, solo se ha escapado del flujo del tiempo, está más allá, está en el Logópides. Qué travieso insecto, ¿no? Aludiendo a la metáfora anterior, se ha permitido experimentar algo mucho más grande. Está en todo, simplemente es con el todo. En todo momento, en todo lugar. Y así como seres tridimensionales pueden subir o bajar, o avanzar y retroceder de un lado hacia otro, así mismo, pero en el tiempo, de la misma forma en el Logópides, en el infinito, donde todos los mundos posibles existen. La distancia, por supuesto, no es una limitante. La mortalidad ya no es una limitante, ya no hay tiempo. Todas las opciones posibles existen y se está en todas y cada una de ellas. Imagina las posibilidades. Visto de otra forma, la singularidad de cada agujero negro es un punto donde se comprime tal cantidad de masa que genera una ruptura en la línea universal. Apelando a la metáfora anterior, una vez que has transgredido la barrera que te limitaba, se tiene la oportunidad por solo un momento de separarse del flujo inercial, del ordo, y por fin, cuando experimentas el Logópides, simplemente haces parte de él. La entropía, la causa y el efecto, el tiempo y la distancia dejan de tener importancia. Ya no te mueves con él, te mueves en él. Y esta es una gran diferencia. Algo así como ser tan pesado que has adquirido la potestad de caminar sobre el lecho marino o navegar en contra de la corriente de un río. Si tuvieras la suficiente fuerza y resistencia, podrías sobreponerte a las corrientes inherentes al océano, o a favor, en una dirección y en otra, todo a tu voluntad. Lo relevante aquí, Ricardo, es que el Logópides no es un océano, sino un andamiaje infinito conformado por todas y cada una de las posibles realidades, de los posibles universos, de las posibles variaciones, alternativas, bifurcaciones o materializaciones posibles. ¿Qué es un metro a una unidad astronómica cuando se es eterno? ¿Qué es un universo cuando se tiene acceso a todas y cada una de las posibles realidades existentes? ¿Qué es el pasado,
el presente o el futuro cuando puedes estar en todos los momentos que existan, hayan existido o vayan a existir? Por unos instantes me quedé perplejo, no supe cómo continuar ni qué decir. No puedo evitar pensar en lo absurdo que suena, le dije a Pollux con un nudo en la garganta. Una metáfora poética, sí, casi hermosa, pero completamente disparatada si uno se detiene a pensarlo desde este lado de la realidad, Pollux. ¿Estás diciendo que la forma para escapar del tiempo, o al ordo como tú le dices, es alcanzando la singularidad de un agujero negro? Además, ¿me comparas caer dentro de un estanque con la singularidad espaciotemporal de un agujero negro? Con su calma característica, continuó diciendo: claro, sé que resulta poco verosímil, por no decir descabellado. Qué fácil resultaba imaginar en una tercera dimensión una roca cayendo en un estanque de agua, pero qué complejo resulta imaginar todo el espacio, la masa y la materia comprimiéndose sobre sí misma en un punto singular. Qué difícil es imaginar algo tan compacto, tan infinitamente masivo, que se colapse sobre sí mismo, de forma absolutamente infinita, al punto de incluso romper el tejido universal. Es más fácil para ustedes pensarlo como una roca cayendo en el agua, porque es algo que pueden ver, que pueden entender con sus sentidos, pero eso solo es una metáfora para explicar algo mucho más complejo. Pollux hizo una pausa y por un instante sentí que la conversación no era solo una charla, sino un desafío profundo a mi manera de percibir la realidad. Prosiguió diciendo: realmente la definición no sería romperse, es mejor pensarlo como que todo se ha hecho tan ridículamente ínfimo que, en ese punto de comprensión infinita, por el concepto de reescalado conforme, no hay distinción entre el todo y la nada. El agujero negro no es solo una región del espacio donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz se puede escapar. No es solo una burbuja cósmica que se traga todo lo que se le acerca. No, Ricardo. En la singularidad de un agujero negro, el universo se colapsa sobre sí mismo de tal manera que el espacio y el tiempo se curvan y transforman, se compactan hasta hacerse virtualmente nada. La nada y el todo, la singularidad y el logópides, lo pequeño y lo grande. En la singularidad, el concepto de más allá o acá pierde sentido. La distancia, la causalidad, el tiempo, todo deja de tener sentido como ustedes lo entienden. Como se anticipara mis dudas, complementó diciendo: imagina, si puedes, que el agujero negro no es un fin, sino una grieta en la estructura misma de la realidad. El espacio y el tiempo dejan de ser barreras. En ese punto, la singularidad es un umbral entre lo conocido y lo desconocido, y con lo que te topas más allá no es otro lugar, no es otro universo. Lo que te encuentras es el andamiaje donde todo lo posible coexiste, donde todo lo que ha existido, lo que existe y lo que existirá está al alcance. Recuerdo quedarme en silencio por un momento, observando el vacío como si pudiera tocar la curvatura de mis propios pensamientos, imaginando lo que sería ser tan masivo que pudiera viajar en el tiempo. Realmente nunca pude anticipar todo lo que me decía Pollux. Constantemente retó mi imaginación y completamente a mi intuición. Pollux nos indicaba que la forma para alcanzar el ordo es básicamente a través de dos maneras, o a través del desplazamiento o a través de la masa. Pero dado que nada con masa puede llegar a desplazarse a la velocidad de la luz, la única manera en que se podría llegar a alcanzar este límite o esta constante universal sería realmente siendo infinitamente masivo. Y la forma en que Pollux describe la manera en que podemos llegar a ser infinitamente masivos es a través de un agujero negro. Pero es que al final vuelve a traer este mismo concepto que ya nos ha mencionado en otras ocasiones, que es el famoso reescalado conforme, y vuelve a decir que lo más pequeño y que lo más grande son virtualmente idénticos, indistinguibles uno de otro, pero además que esto es matemáticamente posible. Entonces, en ese sentido, básicamente lo que Pollux nos propone es que lo más grande, lo más vasto, lo infinitamente enorme, que en este caso él lo ha llamado logópides, que es este andamiaje universal donde todo existe, donde todo coexiste al mismo tiempo, efectivamente sería lo enorme, lo más grande. Y por el otro lado, lo más pequeño sería este punto donde absolutamente toda la masa se ha compactado en una sola singularidad, en un punto completamente ínfimo, infinitamente pequeño. Sería lo más profundo que podríamos llegar, digamos, a entender de un agujero negro. Dicho de otra forma, lo que Pollux nos está tratando de decir es que en la singularidad de un agujero negro se desgarra el universo tal y cual como lo comprendemos, y básicamente
La infinitud más pequeña es exactamente lo mismo que la infinitud más grande. La singularidad de un agujero negro es exactamente o virtualmente lo mismo que el logópides. Dice que es justamente ese punto donde lo infinito y lo ínfimo se conectan. Y de verdad que cada una de estas ideas para mí son completamente retadoras y contraintuitivas. Pensar en el agujero negro, pensar en su masividad y verme tan masivo que pueda viajar en el tiempo realmente es algo que va en contra completamente de mi intuición. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. En la descripción, como ya te dije, dejo los enlaces de los capítulos 3 y la extensión del capítulo 3.1. Te invito a que por favor vayas a verlo. En estos 3 capítulos y en esta extensión te aseguro que muchos de los conceptos que aquí hemos visto van a poder ser un poco más desentrañados. Además también encontrarás en el capítulo 3.1, esta extensión que les menciono, un enlace también hacia un documento completamente especulativo, donde abordo desde una perspectiva matemático-filosófica todas estas intenciones, todas estas nociones e intuiciones que Pollux está tratando de transmitirnos. Cualquier duda que tengas, por favor déjalo en los comentarios o ponte en contacto directamente conmigo. Muchas gracias.